Saludos a todos queridos estudiantes. Bien, vamos a continuar entonces con la sesión de hígado. En esta oportunidad nos toca hablar acerca de la función. Habíamos hablado ya la vez pasada acerca de la estructura del hígado, entonces vamos a comprender un poco más acerca de algunos tópicos sobre la función de este órgano tan importante. Entonces, respecto a la anatomía fisiológica del hígado, vamos a ver que este tiene algunas características que debemos recordar. Primero, que posee un elevado flujo sanguíneo. Recuerden ustedes que recibe el aporte tanto de la vena porta como de la arteria hepática. Entre los dos, más o menos suman el 27% del gasto cardíaco, ¿ok? Y cuya resistencia vascular es bastante baja. Tal así que a nivel de los sinusoides llega a tener 9 milímetros de mercurio, mientras que la resistencia a las venas suprahepáticas, es decir, las venas que salen del hígado, llega a ser 0 milímetros de mercurio. Entonces tenemos una resistencia bastante baja. ¿Se imaginan entonces qué es lo que sucedería si aumenta la resistencia a este nivel? Teniendo unos sinusoides que son bastante permeables, entonces vamos a tener que se puede producir la salida del contenido sanguíneo o la salida del plasma sanguíneo hacia el intersticio. Actúa como depósito de sangre. Tiene un volumen normal de sangre, normalmente la sangre contenida a nivel de los sinusoides y todas las estructuras vasculares de 450 mililitros. Pero en situaciones especiales como insuficiencia cardíaca podría alcanzar incluso hasta 1 litro, siendo un reservorio importante o considerándose incluso como un órgano venoso expandible. Vemos aquí en esta imagen efectivamente la doble circulación, es decir, la circulación a través de la arteria hepática y de la vena porta, cómo es que los dos confluyen para ir a través de los sinusoides a la vena centrolobulillar. Entonces la confluencia de todas las venas centrolobulillares al final sale a través de las venas suprahepáticas, como vemos aquí, las que se unen a la vena porta. Vean ustedes en esta imagen cómo se ve perfectamente cómo llega la vena porta y llega la arteria hepática. Los dos, a través de los sinusoides hepáticos, mezclan la sangre para salir a través de las venas suprahepáticas. Entonces, el problema se da cuando tenemos una obstrucción a la circulación a nivel de los sinusoides, por ejemplo, por una cirrosis hepática. Vamos a ver que se va a elevar las presiones principalmente en la vena porta. Y esto se da con un incremento también de las presiones primero a nivel de los sinusoides. Vamos a ver que esta presión de los sinusoides es bastante baja, ¿no? Y la presión de las venas suprahepáticas es prácticamente cero. Entonces vamos a tener todo un problema, ¿no es cierto?, de salida o trasudado de líquido a nivel de los sinusoides. El flujo linfático en el hígado es bastante grande. Llega a ser incluso hasta el 50% del flujo de líquido linfático normal de todo el organismo. La transsudación de líquidos que comentábamos se da con presiones vasculares elevadas. Cuando se eleva, entonces se va a producir, gracias a esta transsudación, lo que llamamos ascitis. Solamente una elevación de 3 a 7 milímetros de mercurio, entonces por encima de lo normal, produce ya un trasudado que se escapa a través de la cápsula hepática. Si la presión, por ejemplo, en la vena cava aumentase 10 a 15 milímetros de mercurio de lo normal, vamos a ver que el flujo linfático también se multiplica hasta 20 veces con la formación de ascitis. Este incremento de la presión en el flujo portal puede provocar incluso edema de la pared intestinal con un trasudado desde la serosa de la pared intestinal hacia la cavidad abdominal. Entonces, eso es lo que llamamos ascitis, ese contenido líquido en la cavidad abdominal. El hígado tiene una capacidad regenerativa muy importante. Vemos que los hepatocitos pueden dividirse o pueden sufrir divisiones de una o dos veces. Incluso hay factores de crecimiento hepatocitarios que son producidos por el mismo parénquima, de tal manera de que estos niveles pueden elevarse hasta 20 veces, fomentando así la división del hepatocito y la regeneración de este tejido. Aquí observamos en esta imagen justamente lo que decíamos para recordar. Esto es rama de la vena porta, esta es rama de la arteria hepática. Vemos cómo la sangre confluye entre ambos. ¿Ok? Confluyen a nivel de los sinusoides. Una elevación a nivel, por ejemplo, o una elevación por obstrucción, imagínense obstrucción por daño del tejido hepático, puede llevar a un incremento de presión a nivel de los sinusoides, que con salida de líquido a través de este tipo de capilar que es fenestrado, ¿no? Eso permite la salida de elementos desde los sinusoides hasta el intersticial. En esta imagen vemos efectivamente lo normal en este lado, y aquí tenemos la presencia de líquido libre en cavidad, lo que se conoce como ascitis.
El hígado cumple múltiples funciones entonces. Dentro de las funciones más importantes que podemos observar en este gráfico es el metabolismo de todos los alimentos, tanto metabolismo en lo que se respecta a proteínas, a lípidos, a carbohidratos. Elabora, por ejemplo, un elemento importante que es la bilis para la digestión de los alimentos, sobre todo lípidos, depósitos de sustancias como almacenamiento, en el caso de glucógeno, vitamina B12, hierro, cobre, etcétera. Produce por ejemplo, el fenómeno de transaminación, a través del cual, por ejemplo, se libera el amonio, que es importante para para su transformación en urea como elemento que puede ser eliminado principalmente a través de la orina. Desintoxicación sanguínea, todos los elementos entonces que pasan a nivel del sistema porta o de la vena porta tienen que pasar a través del hígado para su desintoxicación, y lo hace mediante la neutralización, ¿no? O incluso la conjugación para hacer que estos elementos pasen de ser insolubles a ser solubles. Síntesis de factores de coagulación, por eso es importante esto de aquí, que son proteínas para la coagulación o para mantener indemne el sistema de coagulación a nivel del organismo. En el caso de los hidratos de carbono, solamente para poner algunos ejemplos, vamos a ver cómo el hígado es importante de almacenar glucógeno, ¿ok? Que es un elemento importante en el caso de que sea necesario el aporte de glucosa en el organismo. Extrae además el exceso de glucosa en la sangre. Esto le da la característica entonces de ser un órgano que mantiene un equilibrio en los niveles de glucosa, y eso se llama amortiguación de glucosa. Permite la conversión de otros elementos como la galactosa y fructosa a glucosa. Tiene el fenómeno de gluconeogénesis, es decir, que transforma elementos como los aminoácidos y glicerol a través de diferentes vías para la formación de glucosa. Y además es un órgano importante porque a través de otros elementos también, a través de la glucosa puede formar incluso otros elementos como los triglicéridos. Okay, aquí vemos en esta imagen cómo efectivamente, gracias a las enzimas que posee el hígado, como la glucosa 6-fosfato, le permite entonces el intercambio de la glucosa sanguínea tanto para almacenamiento como para salida de esta a la sangre, funcionando como un amortiguador de la glucosa. En el caso de las proteínas, hay que recordar que el hígado tiene la responsabilidad de la síntesis de prácticamente todas las proteínas en el plasma, principalmente la albúmina. ¿Okay? Pero hay algunas proteínas como las inmunoglobulinas cuya formación depende de células como las células plasmáticas. Tiene la función de desaminación de aminoácidos, como vemos aquí en este ejemplo, ¿no? Como a través de estos mecanismos entonces se desamina un aminoácido a partir del ácido alfa-cetoglutárico, pasa a ser por ejemplo, el ácido glutámico. ¿Okay? El ácido glutámico puede liberar este amoníaco, esa molécula de amoníaco, ¿okay? La cual va a tener que entrar a un ciclo importante para transformar el amoníaco a urea, de tal manera que ésta sea fácilmente eliminable, sobre todo a través de la orina. Entonces tiene que ver con la formación de urea para eliminar el amoníaco de la sangre, síntesis de aminoácidos no esenciales, ¿okay? No esenciales, y las modifica para síntesis incluso de hidratos de carbono. Vemos aquí en esta imagen cómo en lo que es la producción de amoníaco, vamos a ver cómo la producción intestinal, que el amoníaco se produce más del 50% o el 50% de ella a nivel del intestino. Hay una producción renal del 40%, a nivel de los músculos y eritrocitos 5%, por ejemplo. Entonces vemos aquí en este esquema cómo a nivel del intestino se produce la mayor cantidad de amoníaco, es la fuente principal de amoníaco, gracias a enzimas que están presentes en el intestino grueso como la ureasa. Y cabe resaltar que el organismo humano no tiene ureasa, sino son las bacterias las que hacen posible entonces estas ureasas que van a transformar la urea en amoníaco. Que este amoníaco pasa a la circulación sanguínea, tiene la capacidad de pasar la pared del tubo digestivo, pasa a través de la circulación sanguínea, a través de la circulación portal, es decir, pasa a la vena porta, llega al hígado nuevamente para entrar en el ciclo de la urea y transformarse, ¿okay? Transformarse en este elemento que puede ser eliminado, ¿okay? Puede ser eliminado fácilmente en el 75% del mismo a través de la excreción urinaria. Un 25% recirculará nuevamente hacia el colon para ser eliminado. En el colon existe la posibilidad entonces de que este amoníaco se una con un protón,
de tal manera que formen el amonio, que puede ser eliminado también a través de las heces. En el caso de los lípidos, es importante recordar la oxidación de ácidos grasos para obtener energía. Esto es bastante importante. Síntesis de lipoproteínas, de colesterol. 80% de este colesterol vamos a ver que puede transformarse en sales biliares, que eso es importante también, la presencia de las sales biliares a partir de colesterol y la síntesis de fosfolípidos. Vemos aquí en esta imagen como por ejemplo a través de las se puede sintetizar elementos grasos a través de los hidratos de carbono. Vemos aquí la glucosa, cómo pasa a través de la vía glucolítica formando acetilcoenzima A, y que es un elemento importante a partir del cual se pueden formar ácidos grasos y triglicéridos. En esta imagen observamos cómo el hígado sintetiza, por ejemplo, lipoproteínas, que es importante para el metabolismo del colesterol, ¿cierto? A nivel del organismo. La alteración de estas lipoproteínas puede llevar incluso a alteraciones en el depósito de colesterol en los tejidos periféricos. Además, la síntesis importante de ácidos biliares, ¿cierto? Que van a jugar un papel importante, sobre todo ayudando para la digestión y absorción de los lípidos. El hígado cumple una función importante en lo que constituye la detoxificación. Entonces lo hace a través de mecanismos que pueden ser mecanismos de fase 1 o de fase 2. Entonces hay que recordar primero que todos los elementos del tubo digestivo, todos los elementos sean bacterianos, elementos tóxicos, fármacos, que se absorben a través del tubo digestivo, tienen que pasar al hígado. La función del hígado es que estos elementos pasen de ser poco solubles a ser más solubles, de tal manera de que dándole la solubilidad, entonces en el agua, estos pueden ser excretados a través de la bilis, es decir, a través de las heces, o llevados a la sangre, siendo solubles, pasan al riñón para ser excretados a través de la orina. Entonces, las funciones en la fase 1 a través del citocromo P450 se da gracias a reacciones como oxidación, reducción, hidrólisis, hidratación, etcétera. Entonces, estos elementos se hacen cada vez más polares. El segundo mecanismo es la fase 2 o la vía de conjugación. Entonces, a través de la vía de la conjugación, como su nombre dice, se conjugan, se sulfatan, se glucuronizan, se conjugan, por ejemplo, se conjugan, por ejemplo, no solamente por glucuronización, sino también sufren procesos de metilación, etcétera, de tal manera de que estos elementos ahora se hacen polares, o solubles en agua, como ya hemos dicho, para la excreción de estos elementos, ¿no? Muy bien. Todo lo que es producido entonces en el hígado, sobre todo respecto a la bilis, o sea, todos los elementos que van a formar la bilis, tienen que pasar a través de una vía biliar. Habíamos hablado la vez pasada acerca de una vía biliar o un sistema de conductos intrahepáticos, desde los conductos más microscópicos, incluso desde aquellas vías en las cuales el hepatocito era prácticamente la pared, ¿no es cierto?, a través de los canalículos biliares. Luego pasábamos a través de los conductos de Herring y luego los conductillos. ¿No es cierto? Recordar que los conductos de Herring, por ejemplo, tienen una parte en la cual ya aparecen los colangiocitos y otra en la cual solamente la pared del hepatocito sigue siendo, ¿no es cierto?, prácticamente forma la luz de estas vías microscópicas. Entonces, cuando hablamos de vía biliar extrahepática, estamos hablando ya de vías que están saliendo del hígado. Hablo de saliendo porque el flujo biliar es desde el hígado hacia el exterior. Entonces, en el hilo hepático vamos a ver la salida de dos conductos, los conductos hepáticos derecho e izquierdo. Estos se van a fusionar para formar un conducto hepático común. A este conducto hepático común va a llegar el conducto cístico y esto va a formar el conducto colédoco. Entonces vamos a ver, como vimos la vez pasada, cómo el conducto colédoco recibe al conducto pancreático y entre los dos o estos dos llegan entonces hacia el esfínter de Oddi, que llega a la segunda porción del duodeno, formando así esa desembocadura en el duodeno, esa elevación que llamamos papila mayor. Aquí estamos observando una imagen con contraste, ¿no es cierto?, que nos habla, que nos puede nos puede evidenciar los conductos biliares. Aquí tenemos el conducto hepático común, por ejemplo, el conducto cístico que está llegando al hepático común para formar el conducto colédoco. Y como el conducto colédoco pasa por detrás del duodeno, detrás de la cabeza del páncreas,
para llegar hacia la segunda porción, ¿no?, del mismo duodeno a través de esa elevación llamada papila mayor. Aquí justamente observamos la papila mayor, ¿no?, el conducto pancreático principal o de Wirsung, cómo llega entonces a unirse con el conducto colédoco para drenar juntos en la segunda porción del duodeno. Muy bien, la irrigación de la vesícula biliar, la irrigación del sistema biliar está dado por una rama que es de la arteria, que es de la rama derecha de la arteria hepática. Aquí tenemos la arteria hepática, rama izquierda, rama derecha. Una de las ramas de la rama derecha de la arteria hepática es la arteria cística. Aquí cística porque va a la vesícula biliar. ¿Ok? Entonces la arteria cística y el resto de lo que constituye el conducto biliar, o sea, prácticamente estamos hablando del conducto colédoco, entonces va a tener irrigación de ramas de las arterias gastroduodenales, por ejemplo. Debido a que el colédoco está dentro de la cabeza pancreática, entonces vamos a ver que incluso neoplasias que surgen en la cabeza del páncreas podrían obstruir el colédoco y producir incluso una alteración en el drenaje de la bilis, ¿no?, lo que se va a manifestar incluso como ictericia o coloración amarillenta. En este gráfico señalar de importante, por ejemplo, este triángulo que es el triángulo hepatocístico, hepatocístico, y otro triángulo descrito en la literatura tradicionalmente como el triángulo de Calot. Entonces vemos como el triángulo hepatocístico es el que va a constituir dentro o va a contener dentro a la arteria cística. Importante entonces cuando en cirugía se quiere extraer la vesícula biliar, entonces es importante reconocer este triángulo para poder ligar e identificar primero la arteria cística y evitar consecuencias como sangrado por lesión de esta. Entonces, el triángulo hepatocístico está formado por el colédoco, está formado por el conducto cístico y está formado por el borde inferior del hígado. Mientras que el triángulo de Calot estaría formado por el colédoco, el cístico y el borde inferior de la arteria cística. La bilis es un conjunto de elementos que la forman. Por ejemplo, el principal componente son los ácidos biliares. Tenemos los ácidos biliares primarios y secundarios. Luego, el otro componente importante son los fosfolípidos, siendo la lecitina el componente de mayor proporción. Tenemos el colesterol en un 4% y tenemos los pigmentos biliares, principalmente la bilirrubina, en un 2%. Vamos a ver entonces cómo la bilis, que está formada por esos elementos que hemos mencionado, tienen que secretarse de manera activa por el hepatocito, o pueden secretarse algunos componentes de manera activa u otros componentes de manera pasiva. Entonces, permeación o secreción activa y permeación pasiva. La secreción activa va de la mano con la secreción de ácidos biliares, fosfatidilcolina, bilirrubina, xenobióticos, que son elementos extraños que pueden estar presentes en la bilis, que van a la vía de la excreción. Este es el canalículo biliar, esto es un hepatocito y otro hepatocito. Lo que estamos observando es la cara apical. A esto vamos a llamar entonces a la cara canalicular, también llamada cara apical, y a la cara que da hacia el espacio del dice, cara vasolateral. Muy bien, entonces miren ustedes cómo se da la secreción activa a través de los canalículos. Aquí en esta imagen estamos viendo efectivamente como algunos elementos como la lecitina, por ejemplo, como hemos mencionado ya, la lecitina, el colesterol, son llevados o son secretados activamente hacia el canalículo biliar. En este caso, por ejemplo, la lecitina lo hace a través de un receptor MDR3, mientras que el colesterol lo hace a través de receptores de tipo ABC5 o ABC8, por ejemplo, ¿no? MDR3, que son las iniciales de proteína de resistencia a múltiples fármacos, por ejemplo, ¿no?, para solamente mencionarlo. Muy bien. Entonces, bueno, para recapitular, aquí la bilis canalicular, entonces, debido a la presencia de estos elementos y la poca permeabilidad al agua, va a constituirse en una bilis hipertónica. Entonces, la bilis canalicular resulta ser una bilis hipertónica. Conforme avanzamos, vamos a ver que la bilis, este elemento biliar, va a ir transformándose a nivel de los conductillos biliares. Entonces, a través de estos elementos iniciales como el conducto de Herring, vamos a ver que estas células o los colangiocitos tienen la capacidad de ir transformando la bilis. Entonces pasará
hacer de una bilis hipertónica a una bilis isotónica. Entonces, gracias a que a este nivel, a nivel de estos colangiocitos, podemos tener entonces la salida de bicarbonato hacia la bilis. Tenemos que por ejemplo, este intercambiador de bicarbonato con cloro está asociado a un canal de cloro llamado CFTR, por ejemplo, que lo van a ver ustedes mejor en patología cuando hay alteraciones de esto. Bien, tenemos que también hay entradas y salidas de iones, elementos iónicos, ¿ok? Y son células que son más permeables al agua. Vemos que puede salir agua, por ejemplo, a través de acuaporinas. Entonces, eso hace que la bilis sea un elemento más isotónico. A medida que avanzamos, entonces, a medida que se va avanzando, perdón, a medida que se va avanzando, vamos a ver que vamos a tener otro tipo de bilis que es la bilis hepática, ¿no es cierto? Esta bilis hepática, entonces, que es ya prácticamente la bilis final, es una bilis isosmótica prácticamente, debido a la poca actividad de los conductos biliares ya en conductillos más grandes y la gran secreción, sobre todo, de inmunoglobulina A, ¿no?, que está presente también en la secreción biliar. Y vamos a ver que este tipo de bilis a nivel del hígado ya no contiene ni aminoácidos ni glucosa, los que se han ido absorbiendo ya a través de los conductillos. Ok, la formación, ¿cómo se forma la bilis entonces? ¿No? El sistema retículo endotelial que degrada los glóbulos rojos de la hemoglobina y esta hemoglobina, este elemento la convierte en biliverdina. Entonces estamos hablando exclusivamente de un elemento importante de la secreción biliar, que es la bilirrubina. La biliverdina ahora se convierte a bilirrubina, que tiene una coloración o un tinte amarillento, y la bilirrubina se une a la albúmina. Es de esta manera como la bilirrubina puede ser transportada a nivel de la circulación sanguínea con dirección hacia el hígado. La bilirrubina se conjuga en el hígado con ácido glucurónico en los microsomas hepáticos a través de una enzima UDP glucuroniltransferasa. La UDP se sintetiza lento en inicios de la vida, es decir, en el nacimiento. Es por eso que la glucuronización es también lenta y progresiva, y eso es lo que llamamos, a esa coloración amarillenta transitoria en el recién nacido, es lo que se llama la ictericia del recién nacido. Muy bien, entonces aquí tenemos, por ejemplo, el grupo M, que deriva de los eritrocitos degenerados, sobre todo a través del vaso. Okay, entonces este grupo M de los eritrocitos tiene que pasar a través o ser sometida a una hemooxigenasa, de tal manera que así se forma la biliverdina. La biliverdina pasa a través de una biliverdina reductasa para formar al final la bilirrubina. En esta imagen estamos observando, por ejemplo, cómo es que esta bilirrubina de la mano de la albúmina, cuando llega al hepatocito, entonces vamos a ver cómo atraviesa primero el espacio de Dice. Sabíamos que el espacio de Dice es un espacio que tiene como una de sus paredes los sinusoides hepáticos, y estos sinusoides se caracterizan por tener células endoteliales bastante permeables. Entonces atraviesa fácilmente los sinusoides y luego a través de un receptor que es el OATP. Entonces hace posible el ingreso de la bilirrubina dentro del hepatocito. Al ingresar la bilirrubina está no conjugada todavía, entonces tiene que someterse a conjugación. Entonces, para someterse a conjugación se somete a nivel de los microsomas hepáticos a la UDP glucuroniltransferasa, entonces formando elementos que pueden ser monoglucurónidos o diglucurónidos de bilirrubina. Entonces, estos elementos ahora glucuronizados, entonces son más solubles de tal manera de que pueden pasar al canalículo para formar parte de la bilis canalicular que hemos mencionado. Entonces lo hacen a través de estos receptores, por ejemplo, estos transportadores MRP2. Okay. Muy bien, entonces ingresan al canalículo para iniciar la circulación biliar. Aquí observamos nuevamente el resumen de lo que hablábamos. Entonces vemos como el grupo M, que deriva principalmente de los eritrocitos envejecidos, pasa al sistema mononuclear fagocítico. Entonces, de tal manera de que al final vamos a tener la formación de la bilirrubina. Esta bilirrubina tiene que ser transportada en la sangre con el complejo bilirrubina-albúmina. La albúmina hace posible su transporte hacia el hígado, donde vamos a tener que ingresa la bilirrubina, ¿okay? Y ahora tiene que ser glucuronizada. ¿Okay? La glucuronización entonces lo que va a hacer es favorecer la solubilidad de este elemento. Entonces pasa a través de las vías biliares, llegando hacia el intestino,
¿ok? A través de las vías biliares llega al intestino. Al llegar al intestino grueso sufre una desconjugación, o sea, la conjugación que se había dado en el hígado ahora sufre una desconjugación gracias a las bacterias que están ubicadas en el colon. Producto de esta desconjugación vamos a tener el urobilinógeno y el estercobilinógeno. Gran parte de ellos se van a excretar en las heces, pero una proporción de urobilinógeno puede recircular hacia el hígado gracias a una circulación enterohepática también. Entonces recircula hacia el hígado para conjugarse nuevamente o una parte incluso pasar a la circulación sanguínea. ¿Y hacia dónde va a pasar? Entonces va a pasar a los riñones. Entonces nuevamente aquí vemos como la presencia, ya estábamos aquí por efecto de las bacterias, el urobilinógeno, ¿ok?, va a pasar hacia la circulación enterohepática a través de la vena porta, llega hacia el hígado para ser conjugado nuevamente o en una pequeña proporción pasa a la circulación sistémica, llegándose a los riñones y ser excretado como urobilinógeno en la orina en una proporción de 1 a 3%. Vean ustedes que la proporción de excreción de estos pigmentos es mayor en las heces a través de urobilina y estercobilina, mientras que es mucho menor en la orina, dando incluso la coloración, esa coloración amarillenta que tiene la orina en un 1 a 3%. La ictericia, que es la coloración amarillenta que podemos evidenciar en algunos pacientes, eh, coloración amarillenta de la piel y mucosas, se debe al acúmulo de la bilirrubina, sea bilirrubina conjugada o no conjugada. Puede presentarse por destrucción excesiva, por ejemplo, de eritrocitos en la sangre periférica, como en la anemia hemolítica. Entonces el aumento de bilirrubina será no conjugada, es decir, no ha llegado todavía al hígado, entonces es el predominio de no conjugado. Se puede dar por un daño del hígado o por obstrucción de los conductos biliares intrahepáticos. Entonces no se puede excretar la bilis, hay un incremento de bilirrubina conjugada en la sangre. O se puede dar por un fenómeno obstructivo eh, en las vías biliares extrahepáticas, por ejemplo los cálculos biliares. Entonces vamos a tener incremento de bilirrubinas conjugadas porque el hígado ya las conjugó, ¿ok? Pero no pueden ser llevadas a través de las vías extrahepáticas o vías mayores. Entonces vamos a tener que esta bilirrubina no va a pasar al tubo digestivo, que no va a pasar, no va a llegar a excretarse a través de las heces, por eso las heces son claras, ¿ok? Y hay un descenso de bilirrubina no conjugada. Aquí en esta imagen estamos observando, por ejemplo, esa impregnación patológica y muy grave que se puede dar, por ejemplo, en los recién nacidos con cantidades muy elevadas de bilirrubina, sobre todo bilirrubina indirecta o bilirrubina no conjugada, y esto es lo que se puede manifestar incluso con convulsiones, bastante grave en los pacientes. Esta impregnación de los ganglios basales es la patología llamada kernicterus. Luego tenemos aquí, observen ustedes, la ictericia o la coloración amarillenta que se puede observar tanto en la piel como en las escleras o en la conjuntiva ocular. Y aquí observamos la ictericia que puede acompañar al recién nacido, que es la ictericia del recién nacido, ¿okay?, la cual se puede producir o se puede dar por la inmadurez todavía del mecanismo de glucuronización a nivel del hígado. Entonces la ictericia la podemos abordar no solamente evaluando los niveles de bilirrubina en la sangre, sino también en la orina. Por ejemplo, si la bilirrubina está presente en la orina, entonces vamos a tener, si está presente en la orina, entonces deducimos que esta bilirrubina está conjugada, es decir, es hidrosoluble y puede pasar, ha llegado a la orina a través de la circulación sistémica. Entonces, si es conjugada, tenemos un predominio de bilirrubina directa, ¿no es cierto?, o conjugado. Entonces puede haber defectos genéticos en la excreción. Entonces el problema no es de glucuronización, sino es de excreción. Puede haber una enfermedad incluso hepatobiliar, ¿okay?, colestasis extrahepática, que significa enlentecimiento de la excreción de la bilis, o colestasis intrahepática. Si no hay bilirrubina en la orina, significa que el predominio es de bilirrubina indirecta. Entonces lo que está pasando es que hay una sobreproducción de bilirrubina. Por ejemplo, en las anemias hemolíticas hay una alteración en la conjugación de la bilirrubina, no está siendo conjugado, o hay una alteración en la captación hepática, ¿okay? Entonces no está siendo captado a nivel de los hepatocitos la bilirrubina que está siendo formada. Aquí tenemos algunas circunstancias en la cual el predominio es de bilirrubina no conjugada. Por ejemplo, lo que dijimos, producción excesiva de bilirrubina, anemias hemolíticas, que tenemos resorción de sangre por hemorragia interna, por ejemplo, un sangrado masivo digestivo, hematomas muy grandes, por ejemplo.
menor captación del hígado, interferencia, o sea, de esta menor captación por presencia de fármacos, que alteran transportadores de la membrana, enfermedad hepatocelular difusa, la hepatitis asociada a virus o fármacos o la cirrosis, por ejemplo, alteraciones en la conjugación de la bilirrubina, ictericia fisiológica en el recién nacido, ¿no?, por inmadurez todavía de los sistemas de glucoronización. En el caso de la predominancia de bilirrubina conjugada, tenemos, por ejemplo, menor excreción hepatocelular, o sea, se ha conjugado, pero la excreción es la alterada. Deficiencia de transportadores a nivel canalicular, ¿se acuerdan del canalículo? Una vez que está glucuronizado, tiene que pasar al canalículo, entonces puede haber una alteración de los transportadores. Disfunción inducida por fármacos, por ejemplo, como los anticonceptivos, la ciclosporina, lesiones o toxicidades hepatocelulares, también la hepatitis asociada a virus, fármacos, nutrición parenteral, etcétera. Alteraciones intra o extrahepáticas del flujo biliar, destrucción, por ejemplo, de los conductos biliares intrahepáticos, como en la cirrosis biliar primaria, colangitis, o la presencia de fenómenos obstructivos extrahepáticos, como los cálculos biliares, o el carcinoma de páncreas, de la cabeza del páncreas sobre todo. Los ácidos biliares son los elementos más importantes de la bilis. 50% de la composición de la bilis lo constituyen los ácidos biliares. Son elementos anfipáticos que derivan del colesterol, que se forman a partir de este. Estos elementos anfipáticos significa que tienen una porción que es hidrofóbica y otra porción que es hidrofílica. La función que tienen en general es solubilizar sustancias hidrofóbicas, es decir, sustancias que no pueden viajar en el medio acuoso, y estamos hablando principalmente de los lípidos. Su síntesis se da en el hepatocito, como ya hemos mencionado, y lo hace a través de una enzima llamada la 7-alfa hidroxilasa. Entonces podemos tener micelas simples formados solamente por ácidos biliares, o tenemos micelas mixtas en las cuales participan en la estructura también la fosfatidilcolina. ¿Cuál es la función? Entonces, dos funciones importantes a recordar. Uno es la emulsificación. Entonces, ¿qué es la emulsificación? A manera de un detergente, lo que hace es la fragmentación de las gotas de grasa productos de la dieta en gotículas más pequeñas. Entonces, ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad? De que las lipasas pancreáticas puedan actuar más fácilmente o tengan mayor superficie de acción en elementos más pequeños, en elementos grasos más pequeños como las gotículas, para poder tener la acción deseada, es decir, para la digestión de los lípidos. ¿Okay? Una vez que se producen los elementos de digestión, como aquí vemos, por ejemplo, tenemos ácidos grasos libres, monoglicéridos. Estos van a ser transportados nuevamente a través de estructuras que forman los ácidos biliares, en este caso vamos a llamarlas micelas. Entonces las micelas transportan ya estos productos de la digestión y las llevan hacia el enterócito, donde van a ser absorbidos. Muy bien, los ácidos biliares, podemos hablar de ácido biliar primario, es la que se forma en el hígado gracias al colesterol y gracias a la enzima 7-alfa hidroxilasa, el ácido cólico o el queno desoxicólico. Gracias a la acción de las bacterias intestinales, entonces estos van a pasar a ser ácidos biliares secundarios. Entonces, este ácido biliar secundario, por ejemplo, en el caso del cólico, el desoxicólico o el hitocólico, ¿okay? Estos ácidos biliares secundarios tienen que ser conjugados. Entonces, la conjugación de estos se da en el hígado, y el hígado lo va a conjugar formando, en el caso, por ejemplo, de que sea una conjugación con glicina o taurina, entonces tenemos aquí las sales biliares que justamente deriva el nombre, sea glucodesoxicólico o taurodesoxicólico, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo de con qué se conjuguen, sea la lisina o sea la taurina. Entonces, a esto llamamos ácidos biliares y a esto llamamos sales biliares. Muy bien, hay que recordar o hay que comprender un fenómeno importante. ¿Okay? Entonces, dependiendo de la conjugación que tengan con taurina o glicina, vamos a ver que dependiendo de eso vamos a tener que estas sales biliares van a ser más solubles o menos solubles. Por ejemplo, si el ácido biliar no está conjugado, ¿okay? Si no está conjugado, vamos a ver que es menos hidrosoluble. ¿Okay? Vean ustedes la conformación que tiene aquí. ¿Okay? La conformación de este radical. Entonces, este radical no está ionizado. No es ionizado, entonces es menos hidrosoluble. Generalmente el pKa de los ácidos biliares es un pKa de 5. Y el medio acuoso del intestino tiene un pH de 3 a 5. Entonces, cuando se aproxima el pKa al pH del medio, entonces vamos a ver que las sustancias generalmente no están ionizadas, es decir, son menos hidrosolubles. Conforme estos elementos se conjugan, entonces
aquí tenemos, por ejemplo, la conjugación con la glicina o la conjugación con la taurina, vamos a ver que los elementos conjugados sirven para hacerlas más hidrosolubles. Es el principio del hígado. Conjuga los elementos para hacerlas más solubles. Entonces vamos a tener que cuando están conjugados, su pKa se aproxima más al pKa del medio. Perdón, el pKa se hace inferior generalmente al pH del medio. Al hacerse inferior al pH del medio, vamos a ver que su estado es ionizado, así como estamos viendo aquí, ionizado. Al estar ionizado, entonces eso se traduce en hidrosolubilidad. Es decir que entonces los ácidos biliares, o perdón, en este caso las sales biliares, ¿ok?, son más hidrosolubles que los ácidos biliares. ¿Ok? Entonces el estado no conjugado lo hace menos hidrosoluble y el estado conjugado lo hace más hidrosoluble. Entonces esa es la diferencia entonces en la situación de la conjugación. Entonces, ¿por qué es importante recordar esto? Entonces es importante porque vamos a comprender cómo es que se produce el fenómeno de absorción de las sales y de los ácidos biliares. Entonces se absorberán, bueno, estos elementos, sales y ácidos biliares, tienen que llegar y cumplir la función de transportar lípidos. Por eso tenemos la idea de la función que tienen. Tienen que funcionar para la emulsificación de las grasas y favorecen también la absorción, formando micelas. Una vez que cumplen su función en el intestino delgado, entonces pasan al intestino grueso. Entonces, en el intestino grueso, gracias a la acción de las bacterias, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a desconjugar. Entonces, mientras eran solubles en el medio intestinal, o sea, están cumpliendo su función. Pero una vez que pasan al intestino grueso, pasan a ser desconjugados. ¿Ok? Se desconjugan. Entonces, al desconjugarse, lo que va a pasar es que van a ser menos hidrosolubles y fácilmente van a poder ser absorbidos de manera pasiva hacia el hígado. ¿Ok? Entonces vamos a ver la siguiente imagen. Aquí es para recordar la circulación enterohepática. Vean ustedes la formación de las sales biliares a nivel del hígado, o sea, se conjugan los ácidos biliares, sale a través de las sales biliares, ¿ok?, a las vías biliares extrahepáticas, llegan a la vesícula, ¿cierto?, donde se cumplen algunos fenómenos que vamos a explicar en la próxima clase. Salen de la vesícula, continúan con los conductos biliares. Gracias a la SSK, miren ustedes, se contrae la vesícula, se relaja el esfínter de Oddi, pasa la bilis al intestino, al duodeno, ¿okay?, y luego en el ilion distal las sales biliares se reabsorben nuevamente a la circulación portal. ¿Okay? Pero no es el total de las sales biliares, sino, como hemos dicho, continúan el viaje hacia el colon, ¿okay?, y se van a desconjugar, es decir, que se van a transformar en ácidos biliares. Muy bien, en el siguiente esquema igual, vean ustedes el fenómeno de la circulación enterohepática, ilion terminal, a través de la vena porta para llegar hacia el hígado. ¿Okay? Esa es la circulación enterohepática, es decir, que los ácidos biliares que se están produciendo, en la medida de lo posible, no se pierden. Están recirculando, cumpliendo su función todo el tiempo. Las dos funciones importantes que hemos mencionado. Sin embargo, una pequeña proporción de la misma sí se va a llegar a excretar. Aquí en esta imagen ya les pongo adjunto lo otro, el concepto del pKa y la solubilidad. Entonces vamos a ver, por ejemplo, aquí. Esto es el hígado. Aquí estamos a nivel del hígado. Síntesis hepática de los ácidos biliares. Entonces se conjugan los ácidos biliares, sale a través de las vías biliares. Aquí tenemos la vesícula biliar, esfínter de Oddi, intestino delgado. Cumplen su función en el intestino delgado. Las dos funciones importantes que hemos mencionado. Mientras están en el intestino delgado, vamos a tener que su forma es forma conjugada. Tiene un pKa menor que el pH. Entonces recuerden que el pH en la secreción acuosa intestinal es de 3 a 5. Tienen un pH generalmente menor de 1, 3.9. Entonces se encuentran en forma ionizada, es decir, solubles. Por eso están conjugados. Solubles, cumplen la función. Una vez que cumplen su función, de acuerdo a la necesidad del organismo, entonces pueden ser reabsorbidos. A este nivel entonces se pueden reabsorber. Entonces al reabsorberse aquí, se reabsorben mediante la circulación enterohepática y gran parte de ellos van hacia el hígado. Se reabsorben al hígado para nuevamente ser reutilizados. Pero esta reabsorción a este nivel se da de manera activa, es una captación de manera activa, y se da mediante
mediante este receptor ASBT. ¿Ok? ASBT. Muy bien. Sin embargo, como seguimos la flecha por aquí, parte de esas sales biliares pasan hacia el colon y en el colon, gracias a la acción de las bacterias, se van a desconjugar. Al desconjugarse, entonces eso significa que pasamos aquí, ácido biliar no conjugado. Entonces miren cómo cambia el pKa. El pKa se hace incluso mayor, a 5. Aumenta el pKa de tal manera de que el estado de la sal biliar es no ionizada, es decir, es menos hidrosoluble. Como es menos hidrosoluble, fácilmente atraviesa la pared colónica, a través también de la circulación enterohepática, ¿okay? Y la captación de estas es de manera pasiva, a través de mecanismos dados por este transportador OST. ¿Okay? De manera pasiva llega nuevamente al hígado para ser reconjugado y nuevamente ser secretado. ¿Okay? Entonces tenemos dos puntos de absorción, ¿no es cierto? Una captación ileal activa y una captación en el intestino grueso pasiva. ¿Okay? Y eso va de acuerdo al estado conjugado y no conjugado en los tramos intestinal delgado o en el colon respectivamente. Muy bien, entonces esa es la parte importante para comprender el pKa y el estado conjugado o no conjugado de los ácidos biliares. Muy bien, aquí entonces estamos viendo una vez que llegan luego de la circulación enterohepática, cómo llega el ácido biliar, ¿okay? Ácido biliar en estado conjugado o no conjugado. Ingresan a través de receptores, ¿okay? Ingresan y estos tienen que ser, en el caso de los no conjugados, tienen que ser conjugados, ¿okay? Tienen que ser conjugados y luego secretados a la bilis, ya que van a constituir la bilis canalicular. Entonces es así, entonces como llegan nuevamente al hígado, se conjugan y nuevamente son secretados para su nuevo, son secretados nuevamente al sistema biliar para llegar a cumplir nuevamente la función. Muy bien, pasamos entonces a algunas alteraciones en el hígado. La insuficiencia hepática, como su nombre dice, es el punto final de una hepatopatía progresiva y crónica. Se pierde o debe perderse más o menos el 80-90% de la función hepática para que haya manifestación. ¿Okay? ¿Cómo se da la manifestación? La manifestación puede darse incluso por necrosis masiva, o sea, las causas pueden ser necrosis masiva por una insuficiencia hepática que puede ser incluso aguda, una hepatopatía crónica y larvada durante mucho tiempo, que es la forma más frecuente, generalmente en los casos de cirrosis, o puede ser una disfunción hepática sin necrosis. Ya puede haber lesión a nivel de mitocondrias del hepatocito, por ejemplo en el síndrome de Reye, en el hígado graso agudo del embarazo, o toxinas o fármacos, ¿no es cierto?, que pueden llevar a una disfunción sin necrosis, solamente por daño mitocondrial. ¿Cuáles son los síntomas de la insuficiencia hepática? Entonces, como su nombre dice insuficiencia hepática, vamos a tener que todas las funciones del hígado están alteradas. Habrá ictericia, ¿sí? Porque no hay una glucoronización, que no están funcionando los sistemas microsomales. Hipoalbuminemia, porque hay disminución de la producción de proteínas con el edema periférico consecuente. Hiperamoniemia, porque el hígado es importante para transformar el amonio en urea. Entonces vamos a ver que el ciclo de la urea está alterada. Hay un incremento en la formación de óxido nítrico que lleva a una vasodilatación local. Entonces vamos a tener fenómenos de vasodilatación también a nivel de las palmas de las manos, eritema palmar, arañas vasculares. Hiperestrogenemia, porque el hígado también metaboliza algunas hormonas como los estrógenos. Entonces vamos a tener manifestaciones por aumento de estrógenos a nivel sanguíneo, a nivel sistémico, llevando en el caso de los varones al hipogonadismo o incluso la ginecomastia. Acumulación de metabolitos tóxicos, ¿okay?, con daño de otros sistemas, coagulopatías por alteraciones de factores de coagulación. El pronóstico obviamente es fatal cuando los síntomas son floridos, ¿no? Y puede llegar incluso a la fatalidad en un 80%. Aquí estamos observando el eritema palmar por fenómenos de vasodilatación locales, ¿okay?, por óxido nítrico. Tenemos las arañas vasculares bajo el mismo fenómeno también. Vemos cómo se produce una dilatación central y tenemos los vasos periféricos que dan la impresión de una araña, ¿no? Por eso se llama arañas vasculares. Y luego tenemos en los varones, por ejemplo, debido a los estrógenos circulantes incrementados, la ginecomastia. La encefalopatía hepática obviamente es producto de elementos tóxicos que están circulando en la sangre, por ejemplo el amoníaco, el amonio que está presente en la sangre gracias a que no se está dando el fenómeno del ciclo de la urea. Entonces
Esta insuficiencia aguda o crónica puede evolucionar gracias a una cirrosis, por ejemplo, ¿no? Que puede terminar en una encefalopatía. La sintomatología que puede haber es confusión, estupor, coma, incluso la muerte, alteraciones como la rigidez, hiperreflexia. En el examen físico se ve el temblor, un temblor característico en la dorsiflexión de las manos, que es el asterixis. Disfunción neuronal por alteración de producción de GABA, por eso es que se produce hiperreflexia o rigidez. Se produce por pérdida de la función hepatocelular y por la derivación incluso de la sangre portal a la sistémica. Entonces, cuando tenemos en el contexto una cirrosis hepática, por ejemplo, vamos a ver que se producen fugas de la sangre o derivaciones de la sangre desde el sistema porta a la vía, a la vía sistémica. Muy bien, aquí tenemos algunas enzimas o algunos elementos que pueden determinarse en la sangre que nos pueden dar una idea de la integración de los hepatocitos o de la alteración de la función. Por ejemplo, solamente para comentar, nos damos una idea de que hay daño del hepatocito, por ejemplo, dosando las aminotransferasas, ¿no? Las aminotransferasas que puede ser aspartato aminotransferasa, alanino aminotransferasa, que la función excretora biliar, por ejemplo, dosando la bilirrubina, directa o indirecta, la función de los hepatocitos, por ejemplo, dosando la albúmina, que es una proteína sérica importante, factores de coagulación a través de los tiempos de protrombina o de trombina, el amoníaco sérico, por ejemplo, etcétera, ¿no? La cirrosis hepática es un proceso caracterizado por fibrosis difusa, con alteración de la arquitectura, en la cual se van a formar nódulos en el hígado. Causas pueden ser la hepatitis viral crónica, la esteatohepatitis alcohólica y no alcohólica, causas inmunitarias o causas por depósitos exagerados de elementos como el hierro. Aquí estamos viendo, por ejemplo, en el caso de la hepatitis alcohólica, cómo se produce un fenómeno de esteatosis. Esto lo van a ver ustedes mejor en integración clínico-patológica. Entonces vamos a ver que se produce el fenómeno de estatosis por alteraciones del metabolismo de lípidos. Sin embargo, esteatosis puede ser reversible, cuando se deja el consumo, cuando se deja el consumo de alcohol. Incluso la hepatitis, en la cual puede acompañarse de necrosis o inflamación, la presencia de cuerpos de Mallory-Weiss que van a ver ustedes en patología, entonces también puede ser reversible con la abstinencia. Sin embargo, cuando se pasa ya por una exposición continua a la cirrosis, esta cirrosis prácticamente es irreversible, ¿no? Entonces, la cirrosis es el daño progresivo por fibrosis y formación de nódulos de regeneración del tejido hepático. Entonces aquí estamos viendo justamente una esteatohepatitis. Vean ustedes cómo los hepatocitos están llenos de unas vacuolas lipídicas por alteración del metabolismo de los lípidos y cómo la coloración del hígado cambia de ser una coloración rojo vinosa a una coloración amarillenta. Aquí en el fenómeno de la cirrosis se explica por un fenómeno inflamatorio en el cual el daño del hepatocito o la necrosis del hepatocito por fenómenos como la hepatitis viral o algunos noxas como el alcohol, etcétera, pueden llevar a la liberación de sustancias inflamatorias, citoquinas, u otros componentes de la matriz que también liberan sustancias inflamatorias. Se produce la activación de las células de Kupffer que están en los sinusoides hepáticos, con la activación incluso de algunas células inflamatorias, como los monocitos y los macrófagos. Se liberan factores de crecimiento y citoquinas. Estos factores de crecimiento van a estimular los fibroblastos, por ejemplo, para proliferación. Se produce además el cambio de la célula de hito. Aquí está el protagonismo de la célula de hito, que es una célula principalmente para depósitos de vitamina A, pero también puede transformarse en miofibroblastos, con la capacidad de elaborar, por ejemplo, factor de crecimiento transformante beta, que funciona como un quimiotáctico. Y es importante también porque aumenta la formación de matriz extracelular con la formación de colágeno, sobre todo colágeno tipo 1 y tipo 3. Entonces vemos como la célula de hito o la célula estrellada es protagonista en el desarrollo también de la fibrosis, con depósitos de colágeno, sobre todo tipo 1 y tipo 3. Al final, entonces, debido al estímulo de la célula de hito o de los fibroblastos, vamos a tener la presencia de la fibrosis. Estamos observando la fibrosis con la formación de estos nódulos aislados, nódulos de regeneración. Como consecuencia de esta cirrosis, obviamente, el daño hepático nos lleva a una colestasis, que es un enlentecimiento o no salida del producto biliar formado. Tenemos hipertensión portal,
¿ok? Aumento de la presión de la vena porta, ¿ok? Y tenemos falla metabólica, ¿no?, del hígado. Entonces, complicaciones de la cirrosis, por ejemplo, como hemos visto, entonces todo lo que estudiamos en algún momento, la comunicación entre el sistema portal y el sistema y las venas sistémicas, ¿okay? Entonces vamos a ver alteración a esos niveles por incremento de la presión a nivel de la vena porta. Entonces vamos a tener la presencia de las varices esofágicas, que tienen que ver con las venas esofágicas inferiores que se comunican a través de la vena gástrica izquierda, por ejemplo. Tenemos la presencia de la cabeza de medusa periumbilical o tenemos la presencia de los hemorroides a nivel del canal anal. Aquí estamos viendo efectivamente las varices esofágicas. Ya hemos explicado el mecanismo. Aquí tenemos, por ejemplo, no solamente las varices esofágicas, sino también el incremento de la presión a nivel de las venas periumbilicales, ¿okay? O el incremento de la presión a través de las venas hemorroidales. La célula de Ito, que se encuentra en el espacio perisinusoidal, ¿okay? Vemos aquí los hepatocitos con la presencia de estas vellosidades hepatocitarias que sirven para la absorción o el intercambio de elementos entre el espacio de Dice, entre el compartimento vascular del sinusoide y el hepatocito a través del espacio de Dice. En el espacio de Dice encontramos la célula de Ito, importante entonces para el depósito de vitamina A, pero también cuando sufre estimulación vamos a ver que es importante para la fibrosis. Vemos como los sinusoides son fenestrados, lo que permite el intercambio de elementos entre el hepatocito y la circulación sanguínea. Sin embargo, cuando se produce el fenómeno inflamatorio y el estímulo para la fibrosis, la célula de Ito es capaz de cambiar, ¿no?, cambiar su conformación, incluso su actuación como protagonista de la fibrosis al transformarse en un miofibroblasto, capaz de sintetizar entonces mediante el factor de crecimiento transformante beta, capaz de sintetizar incluso colágeno tipo 1 y tipo 3. Gracias a este colágeno incrementado en el espacio de Dice, se cierran prácticamente las fenestras entre los sinusoides, impidiendo, ¿no es cierto?, el intercambio de sustancias con el hepatocito. Pérdida de las microvellosidades, miren aquí, que agrava más la situación de intercambio con los hepatocitos, alteraciones metabólicas, ¿no?, y la célula de Kupffer, que en estas circunstancias se encuentra activada. Aquí vemos un hígado cirrótico. Miren ustedes la presencia de los nódulos, que pueden ser nódulos pequeños, microscópicos, o pueden ser incluso nódulos de 3 milímetros, o incluso nódulos que pueden llegar hasta 1 centímetro, micronodular o macronodular. Micronodular si es menos de 3 milímetros, o macronodular si es más de 3 milímetros, llegando hasta 1 centímetro. Con una coloración especial podemos observar los nódulos de regeneración y la fibrosis entre los nódulos, ¿no? Fibrosis bastante marcada, que incluso obviamente altera toda la circulación y todo el flujo biliar dentro del hígado. Aquí la esteatosis hepática, aquí tenemos la fibrosis con nódulos de regeneración, y aquí lo que van a ver ustedes en patología son los cuerpos de Mallory-Weiss que caracterizan a la hepatitis alcohólica, ¿no?, que se encuentran en el citoplasma. Son estos elementos rosados amorfos que podemos observar, ¿no?, con esta coloración especial. Muy bien, entonces, a manera de resumen, la falla del hígado, que se puede dar de dos maneras, manifestarse de maneras: desórdenes en la síntesis y en el almacenamiento, en su función de síntesis y almacenamiento, o desórdenes en las funciones metabólicas y de excreción. Entonces, en la síntesis, por ejemplo, si tenemos en el caso de la glucosa, vamos a tener hipoglicemias, eventos de hipoglicemias. En el caso de las proteínas, hipoalbuminemia, que nos va a llevar obviamente al edema y a la citis. La alteración de proteínas también afecta la formación de los factores de coagulación, que nos va a llevar a un sangrado. En el caso del metabolismo de los lípidos, disminución del colesterol, obviamente como consecuencia disminución de la formación de sales biliares para la absorción de las grasas. Eso lleva entonces a una deficiencia de las vitaminas liposolubles, que tienen que ver con la absorción de estos elementos grasos también, porque son liposolubles, sobre todo la vitamina K, A, D y E. Y también tenemos la pérdida de estas grasas no absorbibles a través de las heces, ¿no? En el caso de los desórdenes metabólicos y de excreción, por ejemplo, los aminoácidos, que la conversión de los aminoácidos o de estos grupos amino de los aminoácidos tiene que convertirse en urea, entonces hay una alteración de esto, y esto lleva a un daño
o el efecto tóxico en el sistema nervioso que se manifiesta con encefalopatías. En el caso de las hormonas esteroideas, incremento de la aldosterona. Este incremento de aldosterona lleva a un incremento incluso de absorción de agua con edema y ascitis, ¿okay?, que empeoran la situación. Incremento de los andrógenos, estrógenos. En el caso de los estrógenos va a llevar a ginecomastia, a una atrofia testicular en los varones, o puede llevar a irregularidades menstruales en la mujer. En el caso de las drogas tenemos mayor toxicidad, ¿okay?, porque no hay un efecto detoxificador del hígado. En el caso de la bilirrubina, hiperbilirubinemia y la ictericia como consecuencia de la misma. La hipertensión portal, ¿no?, como su nombre dice, es incremento de la presión dentro de la porta. Este incremento lleva a un incremento también a nivel de los capilares, se transmite a nivel de los capilares. Hay una fuga desde el sistema portal al sistema sistémico, ¿okay?, y hay un incremento del tamaño del vaso. ¿Okay? En el caso del incremento de la presión de los capilares, entonces vamos a tener la pérdida del líquido intersticial que se va a traducir como la ascitis. En el caso de desarrollo de la comunicación colateral o el drenaje de la sangre portosistémica, entonces vamos a tener sintomatologías como la cabeza medusa, periumbilical, las hemorroides o las varices esofágicas. Vemos que además la disminución de la función del hígado y la fuga de la sangre a nivel sistémica hace posible que el amonio no sea transformado en urea por alteración del ciclo de la urea, y esto pasa a la circulación general, llevando entonces a la encefalopatía hepática. La esplenomegalia funciona como un órgano que va a secuestrar elementos, o sea, ese crecimiento del hígado va a secuestrar elementos formes de la sangre, produciendo anemia, leucopenia o trombocitopenia. En el caso entonces de agregarse todo esto, agregado a la trombocitopenia y a la alteración de los factores de coagulación, eso se traduce obviamente en sangrado. Muy bien, entonces con estos tópicos de resumen terminamos con esta sesión. Entonces, de manera importante, repasar sobre todo las funciones más importantes que cumple el hígado y las alteraciones, comprender algunas de las alteraciones, porque con mayor detalle estos tópicos van a ser vistos en los siguientes cursos de su carrera. Ok, quedamos entonces hasta aquí. Muchas gracias.